Muy buenos días, bendecido amanecer, bendecido despertar. Dios les continúe bendiciendo rica y poderosamente, con mucha abundancia de salud, con mucha abundancia de paz, la gracia, el amor de Dios, la comunión del Espíritu de Cristo siempre abunde en sus corazones. Damos gracias al Señor por este nuevo día, por esta hermosa mañana, por este hermoso despertar, por este nuevo día 26 de enero del año 2025, primer mes del año. Vamos a compartir, hemos venido compartiendo pues acerca del Conociendo el Alma, el taller. Vamos por la segunda parte del tema. Espero pues que haya sido de gran edificación esta palabra, haya sido de gran bendición para nuestros hermanos, para nuestras hermanas, para el cuerpo de Cristo, para los hijos del reino, las hijas del reino. Un saludo para todos los ministerios internacionales y nacionales. Saludos para todos los pastores, ministras del Señor, servidoras, servidores, intercesores, salmistas, hombres y mujeres en diferentes lugares, en diferentes partes, en diferentes naciones. Allí hermanos y ministros y ministras privados de libertad, que están haciendo un trabajo maravilloso en ese lugar, hombres y mujeres que están siendo transformados, y debemos seguir pues orando por nuestros hermanos que están allí esperando su bendición, esperando su libertad, seguir orando por ellos, como dice Hebreos 13, capítulo 13, el versículo 3, acordado de los presos, como si nosotros estuviéramos juntamente con ellos. Debemos orar siempre por nuestros hermanos y por nuestras hermanas, siervas del Señor y siervos del Señor. Vamos a continuar con el tema. Es interesante ver el origen de las cosas para tener mejor asidero a la hora de argumentar. Y estamos tomando como referencia el libro más antiguo de toda la historia de la humanidad, el primer libro impreso. Es interesante, el más perseguido, el más odiado, el más buscado, el más leído, que precisamente la primera imprenta que se creó fue para sacar a la luz 180 ejemplares de este libro que estamos analizando el día de hoy, el cual es fundamento para muchas religiones en el mundo, pero también tiene reseña histórica, tiene cultura, tiene lenguas, tiene el principio del desarrollo de la humanidad, de los reyes más antiguos conocidos allí, y las civilizaciones más antiguas, como la egiptología, y tiene todos esos registros. Por eso la estamos utilizando, es la Biblia, así la llaman en el lenguaje griego. ¿Qué quiere decir biblioteca? Biblión, biblioteca, que es una recopilación de libros, y precisamente libros sagrados que vienen narrándonos la historia de la humanidad. Hago esta introducción para que sepan cuál es la referencia que estamos tomando y por qué es necesaria. No hago este taller con ustedes para que nosotros promovamos una religión. Lo que quiero es que cada uno identifique ese ser interior, ese ser interno que está en usted, y que usted pueda con esta enseñanza decir: entiendo qué es lo que me pasa, sé qué debo hacer, porque esa es la idea. Es por eso que muchos psicólogos en el día de hoy, muchos psiquiatras, muchos especialistas en la programación neurolingüística están tratando de decirle a la humanidad dónde está el problema, que va más allá de lo físico. El problema no es tu cuerpo, el problema no es biológico, el problema es de un ente intangible, un ente espiritual. Bueno, la Biblia lo llama el alma. Lo importante de esto es que lo estamos leyendo, estudiando allí las escrituras desde el origen, el libro de origen llamado Génesis. Ya desde el principio de la creación del hombre, la Biblia allí, su idea principal es su creación. Él es el creacionismo, pues, y en esa creación, cuando se crea el hombre, vimos allí cómo surge el alma, porque hay posiciones, escuelas que piensan allí, unos que solo el hombre es parte material, piensan algunos que parte material, parte espiritual, espíritu
y cuerpo. Pero hay otra posición como la que hemos visto, que el hombre es espíritu, alma y cuerpo, y que el espíritu es el aliento de vida. El cuerpo es simplemente como esa vasija, ese jarrón que una vez que tuvo contacto con el espíritu que se le dio, creó un alma, se llamó un alma viviente. Así lo dice la Escritura. Hago esta referencia allí en el libro de Génesis capítulo 2. Hago esa referencia en el libro de Génesis capítulo 2, el versículo 7. Leamos. Génesis 2:7, en el nombre del Señor. Leo la Escritura. Génesis capítulo 2, el versículo 7. Leo en el nombre del Señor. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Vimos allí que el alma es donde está la personalidad. Si nosotros lo llevamos a los equipos móviles o a la computación moderna, usted tiene el software, es decir, la parte física, y la programación o la parte intangible, que son los programas. Pero después de esos programas se personalizan. Es interesante que todo tiene los mismos equipos, pero cada quien lo tiene personalizado. Es decir, a usted le va a llegar la información que usted desea, lo que usted tiene allí de interés de conocer, y usted tiene en su móvil o en su computadora las imágenes, la música, los diseños que a usted mejor le parece, lo que más le gusta. Así es el alma, el espíritu y el cuerpo son iguales, es decir, para todas las personas, bueno, tienen un cuerpo físico con material, y un espíritu de vida. Pero ¿qué es lo que lo diferencia a unos de los otros? Es el alma. Porque en el alma es donde está la personalidad, en el alma está lo que es la persona, si tiene un alma oscura, si tiene un alma blanca, si tiene un alma noble, y así se va identificando según lo que manifiesta esa alma. Puede ser programada, que cada manifestación de las conductas son programas, es decir, que toda alma es reprogramable. Desde la concepción, bueno, no sé cuántos han escuchado, pero existe la hipnosis, existe la regresión, que muchas veces se hace y en algunos países está prohibido, pero se hace con el fin de ver en qué momento de la vida de esa persona hubo alguna situación que lo afectó. Es decir, si tuviste un problema a los 12 años y tienes 40 años y te afecta lo mismo, bueno, tienes allí 28 años de atraso, porque quedaste marcado, quedaste estancado en una etapa de tu vida a los 12 años. Es decir, que se determina que lo que sufriste en esa etapa de tu vida te marcó y no te deja avanzar. Cuando se hace este tipo de trabajo, se intenta llevar a la persona al momento del shock, al momento del trauma, al momento de la herida que sufrió, para que perdone, para que sea liberado. Pero hay casos que van más profundo, y en esa regresión llevan a la persona hasta el vientre. En otros tiempos estos temas eran satanizados, eran cuestionados por la misma ignorancia, eran vistos como algo malo. Pero a medida que va avanzando el conocimiento, y más ahora que estamos en la era de la información, entonces hoy hay más conciencia de estos temas, y se ha determinado que de la concepción, ese ser que está siendo formado, que va creciendo poco a poco, ya puede sentir, ya puede oír, incluso puede recibir si las palabras que le dicen son positivas o negativas. Es decir, puede empezar a ser programada esa persona desde el vientre de su madre. Y si su madre sentía dolor cuando estaba embarazada, entonces ese dolor se lo transfiere a ese bebé que está creciendo, que está en gestación. Y si la madre lo odia, este niño me dañó la vida, por este niño no pude seguir estudiando. Entonces, en ese momento de frustración que tiene la madre, sin darse cuenta, no lo hace con mala intención, bueno, lo hace por una situación emocional y que no entiende al momento, pues entonces se lo transfiere al niño o a la niña, su rechazo, su dolor, y allí comienza a formarse una programación en la vida de esa persona, que hasta el día de hoy son personas tímidas, personas que tienen temor de ser rechazados y por eso no se expresan. Bueno, nosotros creemos que es muy normal para la gente grabarse, sacar videos por las redes sociales, pero no todo el mundo lo puede hacer.
hay muchos que le tienen temor en sus vidas, les da miedo, tienen miedo al rechazo, tienen miedo a la no aceptación, tienen miedo a demostrar quiénes son y muchas veces no saben por qué. Es que fueron programados para el temor, fueron programados para el rechazo, para ser aborrecidos, y hasta que no identifiquen allí, porque ellos son así, como esas palabras filosóficas, por qué soy como soy, por qué pienso lo que pienso, por qué creo lo que creo. No lo creo porque yo mismo lo verifiqué, llegué a esa conclusión, o porque fue alguien que me dijo que yo tenía que creer de esa manera, o entender de esa manera, o sentir inclusive de esa manera. Desde el vientre se puede programar. Hay programación positiva y hay programación negativa. La positiva es aquel niño que cuando es concebido se le empieza a decir palabras allí hermosas, palabra de aceptación, palabra de afirmación. Mira, eres un príncipe, mira, eres una princesa, te estamos esperando, eres un rey, eres una reina, vas a ser muy talentoso, vas a ser muy talentosa, eres una bendición de Dios, mi niña, eres una bendición de Dios, mi niño, te amamos, te estamos esperando. Aquí va a estar tu familia, te queremos. Bueno, y le ponen música, adoraciones, le dan palabras según la doctrina que tenga la persona, le ponen nombre incluso para determinar el propósito de esa vida, sobre la vida de ese niño, de esa niña. Bueno, está siendo programado para el bien. Entonces los resultados van a ser diferentes. De allí nacen personas que creen en sí mismos, personas que no tienen miedo de expresarse, ellos son aceptados a sí mismos, y de esa manera ellos piensan y de esa manera sienten, no tienen temor al rechazo, van hacia adelante, siempre son optimistas. ¿Por qué? Porque fueron programados de esa manera. Y ya también en ese libro sagrado llamado la Biblia ya nos hablaba de estas cosas, donde Dios allí desde la antigüedad, cuando quería tratar con un hombre, entonces desde el vientre Dios se proponía a programarlo. Lo vimos en el caso de David, que dice que Dios le habló desde el vientre y lo formó, y Dios le hizo entender a David, al salmista, lo llevó a un nivel del vientre, ya Dios lo había conocido, y que David, estando en el vientre de su madre, logró ver a Dios. Dice el salmista, mi embrión vieron tus ojos, dice el rey David. Vamos a ubicarnos en el Salmo 139 para ir confirmando esta palabra. Salmo 139, mire cómo dice aquí la escritura. Salmo 139, vamos a leer del 13 al 16 del Salmo 139. Salmo 139 del versículo 13 al versículo 16. Salmo de David. Leo en el nombre del Señor. Porque tú formaste mis extrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. Maravillosa palabra para confirmar este tema, para que ustedes lo confirmen allí. Vimos también en el caso de Jeremías, el profeta Jeremías, que Dios le dice, él tenía temor cuando Dios lo llama y le dice, le va a dar palabra en un tiempo pues que la nación de Israel estaba pasando por una oscuridad muy grande, fuerte, había mucha corrupción, el templo lo habían convertido en una cueva de ladrones, había muchas injusticias, estaba reinando el mal, y Dios llama al profeta Jeremías como profeta, ya siendo un adolescente, no había cumplido la mayoría, es decir, era joven, muy joven, y entonces Jeremías le dice a Dios, soy un niño, y Dios le dice a Jeremías allí, y miren lo que le dice Dios a Jeremías, Jeremías capítulo 1:5, vamos a leerlo, Jeremías 1:5, mire cómo Dios le dice a Jeremías. Jeremías capítulo 1, el versículo 5, el profeta Jeremías, leo allí, antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que naciese te santifiqué, te di por profeta a las
naciones. Dios le dicen que no temas, le dice Dios, yo te llamé. Bueno, la misma Biblia nos muestra cómo Dios mismo programó hombres para que hicieran el trabajo que Él quería. Fíjense, ¿y por qué Dios lo hacía? Bueno, para proteger el propósito de esa persona. Cuando usted le está hablando a su hijo en el vientre, cuando usted bendice a su hija en el vientre, allí bendice el vientre de sus familiares, inclusive usted puede bendecir el vientre de sus familiares, usted puede ser el de su esposa, el de su hermana, que están esos niños allí en gestación, y usted lo bendice y le da palabra. Usted está protegiendo el propósito allí de ese niño, de esa niña que representa a ese niño. Usted está bendiciendo una generación. Usted le está dando palabras de afirmación a esa generación. Muchos de los problemas de los adultos de hoy comenzaron allí en la niñez. Puede ser niños que nacieron alegres, y cuando entraron en el colegio también otros casos que también podemos poner, ellos cambiaron. ¿Por qué? Porque entre los niños hay violencia y ellos se burlan los unos de los otros. Y si el niño no está preparado para eso, si sus padres no lo fortalecen ese carácter antes de mandarlo al colegio o a entregarlo al sistema educativo, entonces el niño puede sufrir allí las programaciones y empiezan a ponerse ellos apodos, y ellos no le dicen nada a sus padres porque seguramente sus padres les van a decir: no, tranquilo, eso no es nada, hijo, eso no es nada, hija, no seas tonto. Y lo que le hacen es reafirmar aquel temor, aquella vergüenza que siente el niño por la burla y por las cosas que le están diciendo, que los zapatos que tú tienes no están al nivel, no están a la moda. Y cuando esa persona llega a ser adulta, no sabe dónde comenzó el problema porque se le olvida, pero en su consciente queda el dolor allí, en su consciente queda grabado. Personas que se identifican con su programación, las personas dicen: yo soy así, yo siempre he sido así. Lo dicen así, ¿por qué? Porque no saben cuándo comenzó eso en sus vidas. Yo soy así y siempre he sido así. Yo soy muy orgulloso, yo soy muy celoso, yo soy muy egoísta, yo soy bruto. Mira, yo no soy bueno para eso, yo no soy bueno para la matemática, yo soy malo. Cuando me propongo hacer malo, soy malo, yo soy feo. Mucha gente me lo ha dicho y no se dan cuenta que ellos mismos están reafirmando una programación que les dieron, una programación de los mismos familiares, que les dicen: tu papá o a ti no te quiere, tu mamá no te quiere. Familiares que creen que le están haciendo un bien, le están haciendo una gracia con eso. Tíos, allí muchas veces también tíos, primos, dicen: bueno, y eso es un juego, sin saber el daño que le están haciendo, porque los niños oyen y su consciente, que no razona, no analiza, solamente recibe y crea. Esa es la mente creadora. Entonces, ese consciente que está recibiendo palabra de la infancia, y así creen en eso y así empiezan a conducirse, se identifican a sí mismos como una persona pues que le han dicho le han dicho esas cosas. Lo interesante es que cuando son adultos ellos dicen: yo siempre he sido así. No, tú no naciste así, tú naciste con una mente limpia en el vientre de tu madre, pero alguien la ensució, alguien dañó tu mente, alguien dañó tu corazón. Tú naciste con alegría en tu corazón, pero hubo alguien que te entristeció, alguien que te hirió, alguien que te dañó. No lo recuerda. No recuerda. Y hacer como hacía el rey David: alma mía, decía el salmista, el rey David, alma mía, ¿por qué te abates dentro de mí? Espera en Dios, guarda en silencio. Porque David, el salmista, sabía que cuando su alma hablara, lo que iba a hablar era dudas, quejas, cosas malas. David le decía a su alma: guarda silencio. Vamos a esperar en Dios, decía el salmista. Es muy interesante de cómo David le ministraba directamente a su alma, y es una enseñanza que nos deja la Biblia, porque
porque la Biblia prácticamente nos está mostrando los dramas psicológicos que vivieron todos estos hombres de la antigüedad y cómo era el trato que ellos le daban a ese ser interior, a esa alma y la relación que tenían con Dios. Ahora bien, ¿qué hace una persona que está escuchando hoy esta palabra y que logre identificar que en su vida hay temores, hay cosas que no sabe por qué le molesta cuando las escucha, cuando ve escenas allí de algo? Es muy interesante. ¿Por qué siente miedo? Incluso se queda paralizado cuando le hacen algunas preguntas, cuando logras identificar qué hacer ahora. Bueno, la palabra escrita de Dios, el logo, la palabra escrita de Dios, el logo, dice que es como una espada de dos filos. Dice la palabra en la carta de los Hebreos que la palabra tiene poder hasta partir el alma, que la palabra es tan poderosa. ¿Cómo hace la palabra para partir el alma? Allí la palabra que utiliza Hebreos. Vamos a leer la carta de Hebreos 4. Mire cómo dice la carta de los Hebreos, capítulo 4. Se puede ubicar en la carta de los Hebreos, capítulo 4, el versículo 12-13, leo allí. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, y las coyunturas, y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. No hay cosa creada que no sea manifestada en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a que tenemos que dar cuenta. Es decir, la palabra cuando penetra en el ser humano, comienza a separar las partes para que este ser humano pueda ver dónde está su problema, como en este caso está partiendo el alma. La misma palabra, esto no lo dice el psicólogo, esto no lo dice el psiquiatra, esto lo estamos leyendo en la Biblia. La palabra de Dios dice que la palabra penetra. Hebreos 4:12, penetra hasta partir el alma. ¿Qué es partir? Bueno, la palabra partir en el griego antiguo es la palabra merismo. La palabra griega significa separar en partes. Es separar en parte. No es cuando se parte un vaso de cristal o un vaso de vidrio. Es difícil juntar esas partes. Este separar en parte que habla la palabra de Dios en griego, el merismo, es como cuando el mismo médico abre el cuerpo humano y lo separa en parte para hallar el mal que lo afecta. Una vez sacada el mal, cierra las partes y el cuerpo continúa viviendo. Asimismo, la palabra penetra hasta partir el alma. Allí es para hallar ¿qué parte del alma tiene el problema? Vemos que la función de la palabra siempre es partir, separar. La palabra parte, separa el que crea, el que no cree en ella, pues. Separa al que cree y al que no crea en ella. Bueno, parte el ser humano en espíritu, alma, cuerpo. Espíritu, alma y cuerpo, parte al alma y al espíritu. Es muy interesante, es decir, que la palabra siempre está cumpliendo esa función de separar en parte. Ahora vamos a ver cuáles son esas divisiones. ¿Qué hace la palabra acerca del alma para identificar el problema? ¿Dónde pudo haber sido dañada el alma? En esa programación allí, bueno, las divisiones del alma, la mente, emociones, voluntad. El alma es la mente, el alma son las emociones, el alma es la voluntad. Por eso cuando alguien dice, te amo con toda mi alma, ¿a quién se refiere? Amar con toda mi alma, porque solo piensa en esa persona, siente por esa persona, lo siente por esa persona y lo que quiere hacer, sus acciones son por esa persona. Eso hablando en ese sentido del romance, pero se puede aplicar para muchas cosas. Veamos esta otra aplicación de amar con todo el alma o tener todo el alma enfocada en algo. Pues el caso de un vicio. El vicioso solo piensa en el vicio, puede ser en el alcohol o en la droga, y en lo que piensa en la bebida, en el alcohol o en el cigarrillo, inclusive piensa, siente y de inmediato el mensaje de la mente activa la emoción, la ansiedad. Oye, quiero fumar, quiero echarme un trago, quiero droga, una inyección, y lo que sigue luego es la acción. ¿Qué es la voluntad? ¿Por qué lo hago? ¿Por qué me gusta? Dice la persona. Eso es la voluntad. Por lo tanto, si la persona ataca el problema del alma y quiere saber dónde está la situación, allí
Hay gente que quiere reprimir emociones, es decir, no quiere sentir cosas, pero si no cambia su manera de pensar, la forma de sentir va a ser la misma. Hay gente que no quiere hacer cosas, pero si no cambia la manera de pensar, no va a dejar de hacer lo que hace, porque precisamente lo que te lleva a la acción son tus sentimientos, tus pensamientos. Ahora bien, ¿cómo estamos tomando en cuenta no solo el problema? Esto es lo interesante de conocer este tema. No solo identificar el problema, cómo salgo del problema, no solamente conocerlo, identificarlo. La pregunta es cómo salimos del problema, cómo salgo de esta situación. Bueno, podemos aplicar alguna fórmula, es seguir recomendaciones que nos hacen el mismo libro, la Biblia, para que nosotros salgamos de situaciones. Aquí está la primera recomendación para cambiar conducta: controlar emociones. Las emociones es interesante, no son malas. Los que han pensado que las emociones son malas terminan reprimiendo emociones y caen en errores muchas más catastróficos. Pues las emociones son naturales, Dios las puso allí, son para nuestro bien, para sentir, pero hay emociones que matan, como dice el inversionista, un inversionista muy famoso llamado Warner. Dice que el que no controla sus emociones no controla su bolsillo, o sea, gasta porque está molesto o gasta porque está contento. Si queremos controlar emociones, si queremos dejar de hacer cosas, bueno, la fórmula es clara. Primero hay que cambiar la forma de pensar. Vamos a ubicarnos en Romanos capítulo 12. Lo invito a ubicarse en Romanos capítulo 12, el versículo 2, texto muy revelador, un texto maravilloso. Romanos 12, lo leo en el nombre del Señor. No os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No podemos achacarle el problema y decir esa era la voluntad de Dios a un desastre. No, seguramente ese desastre sucedió por la manera de pensar no renovada. La gente dice, no, este problema, esta enfermedad es la voluntad de Dios. Jamás le estamos atribuyendo a Dios algo que no es bueno, agradable, ni es perfecto. Todo lo contrario, la misma Biblia, la misma palabra lo confirma en otros escritos, que dice que la voluntad de Dios es nuestro bien. La voluntad de Dios es nuestra santificación. La voluntad de Dios es que le demos gracias a Dios. La voluntad de Dios, como dice el mismo Romano, es buena, agradable y perfecta. La voluntad de Dios es que todo ser humano siempre esté bien. Tanto que Dios hace salir el sol para buenos y malos. Nunca la voluntad de Dios va a ser el mal. Nunca, porque su voluntad es buena, agradable y perfecta. Pero ¿cómo nosotros podemos ver eso hecho una realidad? Por medio de la renovación de nuestra mente. Por lo tanto, si cambiamos nuestra manera de pensar, la fórmula va a ser que nuestra manera de vivir va a ser cambiada. Vamos a ser transformados y vamos a empezar a ver nuestra vida rodeada de éxito, de bendiciones, de logros. ¿Por qué? Porque estamos en la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Nos detenemos en este texto, renovar la mente. Nos vamos a detener en este texto, renovar la mente. La palabra renovar allí es la palabra en griego anakainosi o kanoisi, que es la palabra griega, que es hacer nueva la mente. Kainos es nuevo, gnosis, mente, conocimiento. En emociones, bueno, en las emociones está la tristeza, la alegría, la ansiedad, la ira, la depresión, la amargura. Ahora bien, si queremos ver cambios en nuestras vidas, tenemos que renovar nuestra manera de pensar. Si cambiamos nuestra manera de pensar, entonces nuestros sentimientos van a comenzar a ser renovados, van a ser controlados. La tristeza va a ser cambiada por tranquilidad, por alegría, por paz. La ansiedad va a ser cambiada por confianza, por seguridad, por fe. Todos estos cambios se van a dar si hay una renovación de la mente. Bueno, les comparto otra referencia más para hablar de que el problema, si nosotros queremos cambiar situaciones en nuestras vidas, tenemos que cambiar lo que está en la mente. Vamos a ubicarnos en la carta de los Efesios, capítulo 4. Vamos a ubicarnos en la carta de los Efesios, capítulo 4, el versículo 22 y el 31.
capítulo 4, el versículo 22 leo: en cuanto a la pasada manera de vivir despojado del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Vamos a leer todos estos textos hasta el 31. Y renovaos en el espíritu de nuestra mente y vestido del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad, por lo cual desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo, en el cual fuiste sellado para el día de la redención. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos, sea buenos unos con otros, misericordiosos, perdonaos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Fíjense que la división de la mente también está allí, las imaginaciones en la mente, y también las imaginaciones, el razonamiento, la lógica, pensamiento, allí el intelecto. ¿Qué es el viejo hombre? Bueno, el viejo hombre es aquel hombre que fue programado, para el mal, fue programado para el mal, fue programado para que fuera depresivo, fue programado para que fuera temeroso, fue programado para la pobreza. También se aplica, le dicen, no, esto no es para ti, no, para ti. Bueno, nosotros siempre hemos sido pobres, nosotros somos humildes. Esto no es para nosotros, esto es para otros niños. Ese es el viejo hombre que tiene todas esas estructuras mentales que no le dejan salir adelante, que tienen complejos, que tienen resentimiento. Vas a tener, en vez de decirle, tú vas a tener admiración, le dicen, no, tú no vas a tener admiración de nadie. A los demás te tienen envidia. Han creado como patrones de vida allí una actitud siempre de competencia, y se debe pues precisamente a que son patrones de vida con una actitud siempre de competencia. Me estoy refiriendo a ese viejo hombre que tiene todas estas cosas allí, competencia, y se debe precisamente a que son patrones que desde la niñez le transmitieron, lo programaron o la programaron, tanto al hombre o a la mujer, desde su niñez. Cuando la persona tiene esos patrones no renovados, dice que está viciado, como estamos leyendo aquí en la carta de los Efesios, está corrompido por deseos engañosos, y dice allí la Escritura, renovados en el espíritu de nuestra mente. El cambio a ser una persona nueva va a comenzar en el cambio mental, en la mente. Y cuando se cambia la mente, entonces ¿qué va a suceder? Vamos a empezar a desechar allí todo. El que es un mentiroso ya no va a ser mentiroso, va a comenzar a hablar verdad, cada uno con su prójimo, cada uno con el otro, porque el ser mitómano, el ser mentiroso, parte de ese temor a no decir la verdad. No quiero decir la verdad, que van a pensar, y dicen, mejor no digo la verdad. Es un temor que domina a la persona. La persona, cuando cambia la manera de pensar, cambia la mentira, cambia la ira, cambia el enojo, las palabras maledicientes, de maldición, la malicia, el prejuicio. No va a usar palabras de maldición, no va a usar palabras corrompidas. La gente puede pensar que son vulgaridades, palabras corrompidas. Bueno, pueden ser personas que no agradecen la cama donde durmieron, donde descansaron, por el plato de comida, no agradecen por la salud que tienen. Todas las palabras son negativas, esas son palabras corrompidas también. Bueno, van a ser quitadas de su boca cuando las personas cambien su manera de pensar. Como dice allí el sabio Salomón, como el hombre piensa en su corazón, así es él. Allí la palabra corazón es el alma, el pensamiento. Identifica qué tipo de persona es. La persona no sabe ni siquiera lo que están pensando, no se paran a reflexionar, no se detienen. ¿Por qué pienso lo que pienso? ¿Por qué pienso esa cosa? ¿Por qué estoy pensando estas cosas? ¿Por qué me vienen estos pensamientos a mi mente? Estos pensamientos que estoy pensando. ¿Qué estoy pensando? Lo que pasa que no se dejan llevar de esa forma como piensan allí, y actúan muchas veces
hablan, pero no se dan cuenta de lo que están hablando. ¿Por qué? Porque es un pensamiento negativo, un pensamiento de oscuridad, de tiniebla, pensamiento de que no puedo, un pensamiento de que te vas a morir en cualquier momento o te vas a enfermar a ti. Esa brisa te hace daño, pensamiento de oscuridad, constantemente que van allí, van creando un mundo, ¿ves?, a tu alrededor. Porque no te das cuenta que tu pensamiento hace que tu vida sea así. Tus pensamientos son como un imán que atrae todo lo que usted piensa. Vamos a ubicarnos en Filipenses 4:8, la carta de los Filipenses 4:8, pero vamos a leer del versículo 7. Filipenses, la carta de los Filipenses capítulo 4, el versículo 7 y 8, leo allí. 7 y el 8, en el nombre del Señor. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, o sea, todo pensamiento humano, guardará nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Dice el versículo 8, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensar. Fíjense aquí otra fórmula nos está indicando aquí las escrituras, la palabra, que renovemos nuestro entendimiento para ser transformados. Porque el entendimiento, no, porque el pensamiento, lo que pienso, porque según el pensamiento se manifiesta, según lo que yo pienso, eso es lo que va a manifestar. Por eso que tenemos que renovar constantemente nuestros pensamientos, se manifiestan en nuestra vida. Si nuestros pensamientos son oscuros, si nuestros pensamientos son de tiniebla, si nuestros pensamientos son de pobreza, si el pensamiento es de maldad, si el pensamiento es de desastre, si el pensamiento es de enfermedad, de contienda, de pleito, de chisme, de murmuración, de crítica, de hipocresía, de engaño, de falsedad, de muchas cosas más, de prejuicio, de contienda, si los pensamientos son de prejuicio, entonces de esa forma va a ser la vida en cada persona, de cada persona. Si los pensamientos son de traiciones, son de maldades, son de deslealtad, entonces todos esos pensamientos van a comenzar a hacer un efecto en tu vida y se ha llegado a terminar tanto que las mismas escrituras en los salmos dice que el rostro muestra lo que hay en el corazón del hombre. Es decir, el pensamiento transforma el rostro. Hay personas que se les ve el rostro de amargura, el rostro de entenebrecido, de oscuridad, de maldad, de engaño, de mentira, una mirada que no es agradable. ¿Qué estará pensando esa persona? Porque según el pensamiento, así es él. Bueno, la carta de los Filipenses lo escribe allí, lo dice claramente el apóstol Pablo. El texto que acabamos de leer, Filipenses 4:7 al 8, él nos está dando una fórmula para que nosotros tengamos una vida de excelencia. Si usted llena su mente de información negativa, si llena su mente de noticias de crímenes, de noticias de violaciones, de noticias de secuestro, de robo, de corrupción en las naciones, de desastres naturales, usted estaría llenando su mente de cosas que no van a tener felicidad en su vida y que va a afectar su relación con usted mismo, su relación con los demás, con las demás personas, con su trabajo, con todo. Es que su mente la está llenando de oscuridad. Lo contrario sería que usted empezara a pensar en lo bueno, en lo honesto, en lo agradable, en lo maravilloso que es la vida, en lo hermoso que es Cristo, en lo maravilloso que es la palabra, en lo maravilloso que es meditar, en todo lo bueno, en lo que es de buen nombre, según creyendo allí en su mente que hay esperanza, usted creyendo su pensamiento que hay esperanza, que allí hay hombres buenos, que hay mujeres buenas, que hay buenos comerciantes, que hay buenos políticos, todo tiene que ver allí. Tiene que ver gente buena y los bendecimos allí en el nombre del Señor. Es declarar lo bueno constantemente y lo bueno vendrá a tu vida. Tienes que pensar en eso. El apóstol Pablo nos lo recomienda allí en la palabra del Señor, siempre pensando en lo bueno, en las cosas buenas, en las cosas agradables, que tu mente esté siempre allí, en eso, pensando siempre en todo lo bueno, en lo agradable, para que te puedas fortalecer y tu mente pueda ser transformada, tus pensamientos puedan ser transformados y puedas estar tranquila en paz, puedas estar tranquila en gozo y disfrutar
de la vida de Cristo y poderlo compartir con otras personas. Bueno, allí este es el segundo tema que hemos compartido del taller Conociendo el Alma. Ha sido un placer para mí poder compartir esta palabra maravillosa, esperando pues que haya sido de gran edificación para todos mis hermanos, para todo el cuerpo de Cristo. Allí está esta palabra para poderla meditar, para que nosotros podamos identificar dónde está nuestro problema, para empezarlo a corregir, para empezar a corregir áreas que necesitan ser corregidas. Hay muchos problemas del alma, hay muchos conflictos, y me decía estos días el discípulo, un hermano en Cristo que lo estoy discipulando, los hermanos, y me dicen, no, ese sigue hablando ministro, esa palabra cerca del corazón, porque allí están los problemas. Bueno, gracias al Señor, el Señor ha venido ministrando allí esa palabra y está tratando con todos nosotros. Estamos siendo tratados por el Señor. Hay muchas heridas todavía que todavía no han sido sanadas, y todo eso está allí en el alma. Y ahí vino esta palabra para que usted mismo pueda identificar allí el problema y pueda atacarlo allí con la ayuda del Señor, y pueda ser un hombre totalmente transformado. Los problemas del alma, los conflictos del alma, las enfermedades del alma, heridas del pasado que aún han marcado su corazón y su pensamiento. Allí está esta palabra. Le habla por aquí desde Venezuela el ministro Nelson Cárdenas, por la gracia del Señor. Segundo tema, taller Conociendo el Alma.